Yo, ante todo, quiero empezar, como lo hice en el mes de noviembre, después de la presentación del primer tomo de este libro, dando las gracias, desde luego, a todos los que me acompañan hoy en esta mesa, empezando por el presidente de esta casa, que no solamente me acoge por segunda vez en algo muy excepcional, como ha sido que 2 volúmenes o 2 tomos del mismo libro se presenten tan seguidos en el tiempo, en este aula magna, el lugar más alto de la universidad, y que además también, hay que decirlo, haya tenido el valor de presentar esto, porque el segundo volumen, especialmente este que se presenta hoy, roza ya, está a punto de rozar lo ilegal en cuestión de días, probablemente, o semanas, si Dios no lo evita. En cualquier caso, es algo que lo barajamos, Javier Paredes y yo, este libro que va a pasar, porque con la reforma de la ley de memoria histórica nos puede llevar a la cárcel. Medio en broma, medio no, pero por aquí tengo un sobrino que me busca cárceles lujosas, dice él, para el caso en que tengamos que... No le veo, pero está por aquí, porque antes le he visto. En el caso de que tengamos que acabar en una de ellas. En serio, la verdad, la situación es más que preocupante ante lo que se nos ha venido encima, pero hay varias cosas que yo destacaría y que ya han quedado dichas antes de que yo empiece a hablar, y pensaba haberlas dicho yo, si no. En primer lugar, qué duda cabe que los 2 tomos están enfocados desde una teología de la historia. Eso en primerísimo lugar, pero Jorge lo ha desarrollado, y además quiero agradecerle no solo que haya venido a la presentación y ese desarrollo de teología de la historia como introducción del libro, sino también que contara esa anécdota tan esperanzadora para nosotros los españoles, que es la conversación con Benedicto XVI, que yo conocía, pero que tampoco él ha divulgado, la verdad, hasta el día de hoy. Y estoy a punto de pedírselo, pero me pareció que era meterme donde nadie me llamaba, porque es algo muy personal. Yo creo que eso nos tiene que iluminar, y viene a reforzar precisamente la tesis que yo sostengo incluso antes de esa conversación, o de haberla conocido, de que hagan lo que hagan, con España no acabarán. Eso se ha repetido ya en esta mesa, y desde luego estoy convencido de que es así. Lo que tengamos que soportar entre medias, bueno, España lleva mucho a las espaldas. Quiero decir que en cuanto a persecuciones, combate del enemigo sistemático y profundísimo, ya sabemos algo de eso. Somos la nación que sabe más de eso, porque nos hemos tenido que enfrentar con el furor. En el primer tomo hablaba precisamente de esa escultura soberbia del emperador Carlos V dominando al furor, que puede ser bien el Islam o bien la herejía, porque España se volcó en ambas cosas, y al tiempo, en un derroche de energías como no ha hecho o como no ha llevado a cabo ninguna otra nación del mundo. Es la única que lo ha sacrificado todo al ideal religioso. Desde luego, cualquier interés económico, político, estratégico, ha quedado supeditado en la historia de España por nuestros gobernantes y por el pueblo español, desde luego, a la defensa de la fe. Y eso es lo que, claro, saca de sus casillas al enemigo, no solamente al enemigo malo, al demonio, sino a todos los que le han servido desde diferentes flancos, de una manera más o menos consciente, pero le han servido de manera muy eficaz, desde luego, siempre. ¿Lo hemos supeditado todo a la fe? Sí, qué duda cabe. El problema que ha tenido España, y aquí ya entro de lleno en lo que es este segundo tomo, en la edad contemporánea, aunque ya en la contemporánea se toca mucho del asunto, porque en el primer tomo se habla mucho de ella. En realidad está toda la contemporánea, excepto de 1931 hasta aquí, como decía el presidente, especialista en contemporánea, en la presentación del primer tomo, pero si la mayor parte de este libro es de mi especialidad, verdaderamente la mayor parte del primer tomo es contemporánea, porque ahí ya empieza a complicarse el asunto. Cuando el enemigo está fuera y tenemos que defender la ciudadela, pues las cosas son más sencillas que cuando lo tenemos dentro. Y en la contemporánea está dentro, que duda cabe. De ahí las guerras carlistas, el enfrentamiento entre las 2 Españas, el propósito liberal, aunque no quiero meterlos a todos en el mismo saco, en su conjunto el resultado fue ese, de hacer una España laica, con un odio a la Iglesia tan visceral como en la Francia revolucionaria. Ya se vio
ya se ha visto el resultado en las desamortizaciones, matanzas de frailes, etcétera, del siglo XIX, pero todo ese panorama decimonónico que parecía resolverse con la Restauración, es decir, a partir de 1875-76, no se resuelve por algo que también creo que traje a colación aquí, y cito en el primero de los dos tomos, que denunció Alejandro Pidal en las Cortes contestando al discurso de la Corona, cuando le dice a Cánovas, que sonríe en su escaño: introduciendo la revolución en el nuevo régimen, habéis neutralizado la restauración de la monarquía. El sistema bipartidista, que tenía uno de sus puntales en el señor Sagasta, el hermano Paz, jefe de la masonería española, por cierto, durante varios periodos de su trayectoria, pues no hace otra cosa que introducir la revolución. Antes hablaban con mucha propiedad, la revolución, y ya entendían todos perfectamente a qué se refería. ¿Qué traería la revolución del Partido Liberal? No siempre en la misma medida, claro. Aquí podríamos hablar de familias, grupos, personas. Pero el introducir la revolución era eso. Introducir precisamente las dos Españas, que fue el intento de Cánovas, las que no fueran del todo cerriles, claro, dentro de un sistema que hiciera posible algo así como un sistema a la inglesa, con un bipartidismo que nos convirtiera en algo más europeos, entre comillas la palabra, y de paso una reconciliación final. Pero claro, la revolución estaba ahí desde el principio, y tendrá diferentes caras, pero como ya en el primer tomo hablé de esto, Luis Alfonso ha dicho con acierto, yo no lo había pensado, pero es verdad que sus bisabuelos, uno y otro, prácticamente son los que gobiernan durante todo el siglo XX. Alfonso XIII es proclamado rey en 1902 y expulsado en el 31. Tenemos un paréntesis dramático de 5 años, que aparece ya en el segundo tomo, claro, es precisamente el inicio del segundo tomo. Viene la guerra civil, resuelve la situación al alzamiento nacional, que es como tenemos que llamarlo, frente a esa nueva terminología sesgada y sectaria de rebelión militar. No, el alzamiento nacional. Porque detrás del ejército se alzaba una buena parte de España, más de la mitad. Eso de las dos Españas tampoco es cierto. Y desde luego la que le hizo la contra, la que quería llevarnos a convertirnos en un satélite de la Unión Soviética, era minoritaria, como se vio después de la guerra, en cuanto hubo paz y se pudo restaurar la nación, que fue la obra de su otro bisabuelo, la restauración material, que vino de la mano de la espiritual, y tiene un concepto importantísimo, Franco, en uno de sus discursos, que es que de nada serviría la restauración material, que es poner el dedo en la llaga, si no se restaura espiritualmente la nación. De nada serviría. Que viene a ser algo así como decir una verdad mayúscula, y es que todo el desarrollo económico que se quiera, todo el desarrollo, incluso cultural, si prescindimos de Dios, que se quiera llevar a cabo, si no hay una restauración espiritual, en cualquier nación, pero en España de una forma muy especial, será una restauración fallida. Y por eso ha fallado el sistema de la transición, el que viene arrancando desde la transición, donde se abre un proceso larguísimo, con diferentes etapas muy marcadas, si se quiere, pero que acaba haciendo posible la situación en la que nos encontramos en este momento. Yo quiero destacar que nosotros, los del área de Historia, en esta casa hemos mandado leer a nuestros alumnos para hacer un trabajo este año y ya el pasado, la obra de Orwell, 1984, para que vean lo que puede llegar a ocurrir, porque aunque es una distopía lo que está reflejando Orwell, no deja de ser algo que refleja muy bien, y para eso lo escribe, en lo que puede devenir un sistema totalitario que se quiere disfrazar, pero que desde luego llega a los extremos del totalitarismo, en el sentido de que viene un lavado de cerebro muy concienzudo, como el que hacen las sectas, en definitiva, camuflado de otra cosa. Pero hay una frase del libro que viene más al caso que ninguna otra, donde Orwell dice: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. De ahí que ha sido fundamental para los ingenieros sociales anticristianos, españoles y extranjeros, que también han colaborado activamente, desde luego, en esta labor, ha sido fundamental hacerse con la historia.
cambiarla de una manera radical hasta hacerla no irreconocible, sino opuesta a la verdad. Sin matices, no, opuesta a la verdad. Ya mencioné también en noviembre, hablando del primer tomo, aquel congreso de la otra memoria que organizó nuestro presidente actual para contestar a la de Zapatero. Ya se veía venir el peligro que entrañaba aquella ley, que no es nada comparado con la que viene. En el libro que se publicó, las actas de aquel congreso, él, en la introducción, dice que sería interesante algo así como: no estaría de más que se llevara o se realizara una tesis doctoral, que da para ello, sobre esta cuestión. ¿En qué momento los buenos empezaron a ser los malos y los malos empezaron a ser los buenos? Oficialmente hablando, claro, se entiende. Y ya saqué a colación, como hizo él en su libro, algo que sigue ahí bien visible. Teníamos el monumento, la estatua ecuestre de Franco, retirada vergonzosamente de la entrada de los nuevos ministerios, y sin embargo siguen estando ahí los monumentos a Indalecio Prieto y Largo Caballero, que no es que sean socialistas, es que son los que organizan la revolución antirepublicana, porque esa república no era la que ellos querían, aunque la trajeron, ya habían estado en ella como ministros antes de esto. En el 34 organizan una revolución a nivel nacional, donde ocurre lo de siempre, se proclama el Estat català. Bueno, ya el 14 de abril habían proclamado la República Catalana, en el 34 el Estat, es decir, la desagregación de España. Esto lo reconocen los dos, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Nunca negaron su participación activísima, su liderazgo en esa revolución, que se hace especialmente dura en lo que se ha conocido también por eso como la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias es donde aquello ya llega a niveles de guerra civil local o localizada en una provincia, pero una guerra civil que ya presagia lo que va a ocurrir en el 36, 2 años más tarde. Hacen imposible la convivencia, porque lo que había, y subrayo mucho en este segundo tomo, era una falta total de identidad en cuanto al proyecto no compartido de los miembros del Pacto de San Sebastián. Unión de perros y gatos por un mismo hueso. Es decir, se trataba de echar al rey, y una vez que se fuera, pues cada uno tenía su proyecto a llevar a cabo. Unos querían un tipo de república, otros querían la otra. En muchas cosas están de acuerdo. La inmensa mayoría es anticatólica. De hecho, hay 2 católicos en el gobierno, se les llamaba así, los católicos. Estoy hablando del primer gobierno, del provisional, ¿no? Maura y Alcalá Zamora, que tranquilizaron a las clases medias conservadoras con su presencia, con lo cual, la verdad, hicieron un flaco servicio a la sociedad española y a la convivencia, porque no era esa imagen que ellos transmitían lo que estaba fraguándose en el Pacto de San Sebastián. Y sin embargo, Indalecio Prieto y Largo Caballero, autores, protagonistas, confesos de la Revolución del 34, donde ya, por supuesto, no es que se quemen iglesias, es que se matan curas abiertamente, como siempre que tienen ocasión las mismas fuerzas antiespañolas. Los dos siguen teniendo su monumento en la Castellana y nadie ha cuestionado, salvo alguna pequeña intervención, que deberían ser retiradas las estatuas de estos señores. Se retiró la de Franco, que es el que arregló lo de Asturias, por cierto. Ese sí era el que sobraba, el que salvó a la República en el 34, lo cual es para desarrollar, porque verdaderamente el alzamiento nacional, también hay que dejarlo claro, no es un alzamiento contra el régimen republicano. El propio Alfonso XIII, después ya en el exilio, recién llegado allí, dice que si la República funcionara, como es debido, claro, y fuera un Estado de Derecho, pues sería mejor colaborar con ella por el bien de España. Eso lo dice el rey. A Franco le cuesta aceptar eso y se nota en lo que tarda en retirar la bandera rojigualda de la Academia de Zaragoza, hasta que le tienen que llamar la atención y amenazarle, porque sí, mucha república, y el rey se ha ido y lo ha aceptado, aparentemente, ¿no? Pero la bandera rojigualda sigue aquí. Y al final, en el 34, haciendo incluso caso al rey, porque me decía un amigo que de Franco había que destacar 2 o 3 aspectos. Es muy básico lo que él defiende. Es ante todo católico. Ante todo católico. Es decir, si hay que defender una república, será siempre y cuando sea
un Estado de Derecho donde los católicos al menos puedan expresarse sin ninguna traba y practicar su religión también sin ninguna traba. En segundo lugar, es un patriota español, por debajo de católico. Claro que es algo que va de la mano. ¿Cómo no ser católico siendo un patriota español auténtico? Y no cabe la contradicción, porque resulta que los que son anticatólicos rarísima vez vitorean a España o les gusta nuestra bandera. Es curiosísimo, o no tanto según se mire o se analice. Y en tercer lugar, por supuesto, católico, patriota y desde luego militar, en el sentido de que tiene un sentido de la jerarquía, de la autoridad y de la obediencia, naturalmente producto de su educación castrense. Monárquico, desde luego, lo tiene probado a lo largo de toda su trayectoria. Estamos hablando de un gentilhombre de Alfonso XIII que apadrinó su boda. Es decir, que lo de que la monarquía sea la salida natural del régimen no es algo que se le ocurra a última hora ni en los años 40. Tiene clarísimo que España es un reino. Desde que estalla la guerra, no, antes. El alzamiento nacional se produce porque es inevitable y, como él mismo dice también, no contra la República, es un alzamiento contra el Frente Popular, que lo que está haciendo es el juego a la Unión Soviética, porque se fraguó en la Unión Soviética, se diseñó allí y allí nos dieron jefe, porque de Moscú vino investido in pectore por la Comintern Largo Caballero, el Lenin español, como jefe de ese Frente Popular. Y contra eso es contra lo que se levanta el ejército. Y detrás del ejército, media España, porque claro, de esa no se quiere hablar, de la que no era militar, pero sigue al ejército, tercios de Requetés, los propios falangistas y monárquicos que se levantan también con el ejército detrás de él, porque quieren salvar a España. Esto no es una bicalvarada, no es un golpe decimonónico del ejército que quiera tomar el poder. Es media España, o más, levantándose contra ese sistema dictatorial que nos lleva a convertirnos en un país satélite de la Unión Soviética con todas las consecuencias que eso trae. Por ejemplo, ya para ir acabando, en los meses que gobierna el Frente Popular, hay algo que es demoledor, que es el discurso cargado de verdad, utilizando la estadística, que a veces puede ser la más demoledora de todas las armas, de Gil Robles en las Cortes, donde simplemente lee con toda frialdad, a la que él sabía utilizar en casos como ese, lo que había ocurrido en los 120 días que ese gobierno, el del Frente Popular, llevaba en el poder. Cientos de iglesias destruidas, además se detiene en el detalle, que eso es muy efectivo, del todo 300, parcialmente 100 y pico, da los datos muy exactos, asesinatos cometidos, asaltos a las sedes de los partidos de la derecha, etcétera, etcétera. Es decir, solamente oírle, la conclusión de cualquiera que lo estuviera escuchando es: esto no se puede sostener. Franco lo avisa a Casares Quiroga. El ejército prepara un golpe porque así no podemos continuar. Es decir, todavía estáis a tiempo de dar un golpe de timón. Eso era pecar de ingenuidad, quizá en ese momento, pero es noble avisar. Aquí no es que no haya gobierno, es que el que había era un gobierno contra media España, un gobierno revolucionario que estaba poniendo en marcha una revolución no muy distinta de la soviética, porque de ahí venían las directrices. Después de esa restauración, ha sido desde luego la profanación de la tumba de Franco una de las grandes vergüenzas nacionales que España ha presenciado a lo largo de toda su historia, y no por aquello de que sea parte de la historia, como han dicho algunos. Sí, hombre, caramba, nos van a descubrir que Franco era parte de la historia. Hacía falta que nos contase alguien que Franco era parte de la historia y por lo tanto teníamos que asumirlo como se asume cualquier otra cosa, cualquier otro periodo. No, no es que fuera parte de la historia. Ese es el que vino a restaurar precisamente la España católica, la unidad católica, y con ello trajo, como era de esperar, la prosperidad, la paz y la reconciliación que no se habían conseguido en España nunca, nunca. Esto es una verdad incuestionable. No es que se haya desenterrado, que ya es
verdaderamente vil y despreciable a un jefe del Estado lleno de logros. Es mucho más que eso. Con Franco lo que estaban desenterrando, y lo saben muy bien, y por eso hay un ritual masónico el día de la profanación, que aquí lo sabemos unos cuantos perfectamente bien y con bastante detalle, y en el libro está. Lo que se estaba desenterrando con Franco era la España católica. Era el que había derrotado a las fuerzas antiespañolas, comunismo y masonería, que por algo se juzgaron en el mismo tribunal. Por algo se juzgaron en el mismo tribunal. Y claro, esas fuerzas antiespañolas han sabido esperar su momento para vengarse y darle la vuelta completamente a la situación. El proceso ha sido largo porque, claro, yo siempre digo que juega en contra nuestra, de los que defendemos la verdad, el tiempo. ¿Cuántas generaciones de españoles que vivieron el franquismo no hubieran permitido de ninguna de las maneras semejante villanía? Porque conocían el franquismo. Es decir, a mí no me pueden contar eso, como nos pasó en un plató de televisión con tu tío Francis, por cierto, uno del equipo contrario, porque aquello era un circo, realmente, cuyo jefe era Nasagasti, para que nos hagamos una idea, pero llevaban siempre como fuerza de choque a Antón Losada, que es muy agresivo, y bueno, empezó a disparatar, comparando a la España de Franco con Biafra, por ejemplo, ¿no? Y en aquella discusión, en la que yo dije, no, es que todo eso es mentira. Y además ya no es que yo lo haya estudiado. Mire, yo no es que sea muchísimo mayor, pero unos años más que usted sí que tengo, y lo he vivido. Entonces, a mí no me va usted a contar lo que era la España de Franco, porque yo estaba allí. Y claro, mucha de la gente que estaba viendo el programa, era un directo, no estaba, o no tenía edad suficiente para recordar lo que era la España de Franco. Nos van a contar que la España próspera que hemos conocido es obra de ¿quién? ¿De los hombres de la transición? Hombre, me da la risa floja. Porque es que no hubiera podido haber transición, siquiera, si no fuera por lo que él mismo dijo, que ha salido aquí a relucir. El legado que dejo, le dice al general norteamericano, es el de una clase media, que no había existido en España jamás, en esa cantidad. Y sin eso era imposible llevar a cabo ninguna reforma política. La reforma política, además, eso de ley a ley, efectivamente. ¿Quién votó la ley de reforma política? Las Cortes de Franco. ¿Y qué ocurre con la transición? Pues a partir de ahí, primero, solapadamente, se empieza a ignorar la figura de Franco. Se le quitan calles, medallas, condecoraciones, antes o después los monumentos, hasta llegar al de Madrid. Y luego ya, claro, cuando se van envalentonando y el campo está abonado suficientemente, viene ya el ataque bestial y se le convierte en un genocida monstruoso que hay que tirar en una cuneta. Lo que se ha cumplido en el Valle es un rito de castigo, efectivamente. ¿Cuál es el rito de castigo? Algunos asistentes ni se enteraron, porque el rito de castigo empieza por desenterrar al muerto. Eso es lo que la secta contempla como castigarle, se le desentierra. El desenterrarle estaba hecho ya. El resto de los símbolos que acompañan al rito de castigo son tan sutiles que el que no esté bien informado, ¿verdad?, pues no sabe ni lo que está ocurriendo allí dentro, debajo de la carpa, que sí es preceptiva, por ejemplo. Ya está, ya le han castigado, ya le han sacado del valle, y ya podemos volver a empezar la historia donde lo dejamos. Porque estamos en plena segunda transición, desde Zapatero en adelante, y esto ha cogido mucho ímpetu con el señor Sánchez, que naturalmente es continuador de Zapatero, lo peor del Partido Socialista Obrero Español, pero cuenta, al igual que Zapatero, con apoyos externos, no solamente en España, sino con apoyos externos del máximo nivel político y económico, que es lo que le ha permitido llegar a estar donde está y proceder, como ya hizo en su día, o rematar la labor de Zapatero, invirtiendo por completo el orden natural. Y no es casualidad, vuelve lo diabólico a aparecer. Los que quieren invertir la situación española, convertir a España en algo bueno, desmembrarla, deshacerla, esa izquierda radical española ha sido siempre contraria, tan contraria a España que ha intentado su destrucción de mil maneras. Por ejemplo, los que propiciaron el cantonalismo, los republicanos federales, que sí, propiciaron el cantonalismo desde Madrid, lo diseñaron y lo hicieron, para dejar a España reducida a un mosaico de estados, cantones, o como se les quiera llamar, donde había algunos como el de Toro, por ejemplo. Qué bien que Toro sea un estado. ¿A qué más podemos aspirar? Porque claro, si seguimos ese ejemplo, se declaró un cantón de Camuñas. Ellos solos se fueron
también se declaró el cantón. Sí, por todas partes fueron surgiendo. Y eso se fraguó, se propició y se desarrolló en Madrid por parte de la misma izquierda, que más tarde ha venido a hacer lo mismo cuando ha tenido ocasión. Con un agravante, y es que si esa izquierda se calificaba de anticlerical, que es un eufemismo que yo creo que deberíamos desterrar, porque los anticlericales españoles lo que son realmente es anticristianos, solo que queda mejor lo otro, y se les llama anticlericales, entramos en el juego del lenguaje. Cuando han tenido ocasión de hacerlo, ahora no solamente quieren desmembrar España, yo creo que ya a nadie se le oculta que Pedro Sánchez quiere exactamente lo mismo que Torra. Algo de eso aparece ya en el libro. No es que esté otorgando, es que están jugando a lo mismo, porque en el fondo les importa España o tienen de España un concepto muy similar uno y otro. Y qué casualidad, ya para concluir, que esto venga acompañado de la inversión del orden natural. España debe ser destruida como se debe de destruir el orden natural. La ley de Dios, la ley natural, tiene que ser totalmente barrida del suelo español. Es el combate al que se refería Jorge al hablar de su conversación con el Papa emérito. Esa inversión del orden natural no es ajena, ni mucho menos, al ensañamiento con España, con la patria española, que ha sido el bastión, ha sido la única, no una de, la única nación que, como dije al empezar mi exposición, lo ha sacrificado todo al ideal de la fe. Y por eso mismo no desapareceremos. Quiero decir que, me ha alegrado mucho de ver al prior del Valle, por cierto, que ha llegado tarde, pero ha llegado. ¡Viva! Y con el padre Cantera voy a terminar, pero el padre Cantera significa bastantes cosas. Desde luego hoy en este acto muchas, aparte de todas las que significa sin este acto también, claro. En primer lugar, empezando por lo más grande, ha significado una llamada de atención a todos los españoles, porque venía presagiando lo que iba a ocurrir finalmente desde hace años. Lo sabía con toda lucidez. Ha significado también un ejemplo de dignidad y de coherencia, porque sabía lo que tenía en juego, toda una comunidad perseguida desde luego detrás, y ha sabido estar en su sitio sin moverse, hasta que lo han atropellado, porque claro, la máquina diabólica que es el Estado español actual, la institución básica, las instituciones básicas, tarde o temprano pasarían con la pisonadora si hacía falta por encima de él, pero hasta el momento de la pisonadora ha resistido. Y eso es un ejemplo prácticamente único. Eso por un lado. Esa coherencia sabe él muy bien, mejor que nosotros, que tendrá una recompensa inmensa. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que así será. No en este mundo probablemente, pero en el que más importa sí. En la eternidad lo tendrá. Durante meses nos devolvió la esperanza de ver que aquí no había muerto España entera, que había una reacción por alguien que era así, lo que se ha comparado tanto, ¿no? David contra Goliat, el padre Cantera contra los poderes fácticos de toda la progresía y la no progresía también, la española y la de fuera, él solo, pero solo es solo prácticamente, porque adhesiones personales, claro, sí, por detrás algunas han caído. Pero por Dios, que no se oiga en voz alta, que nos jugamos mucho. Pero haya estado él. Y luego ya en lo personal, pues este libro le debe muchísimo, como todo lo que he escrito prácticamente a partir de mi tesis doctoral, que como dice el presidente, presidió mi tribunal, por cierto, que hoy, si no me equivoco,
se cumplen los 7 años de la defensa de esa tesis. Precisamente, también en esta casa, ahí enfrente. Yo continué un trabajo iniciado por él, la redención de penas en el Valle de los Caídos. Y lo terminé y de ahí salió el libro, resumen de dicha tesis. He mantenido con esa comunidad una relación muy estrecha durante muchos años. Ya tuve con él una amistad, aunque breve, porque fue un año en lo que coincidimos en el CEU, pero lo suficientemente sólida como para que luego pudiera venir toda esa colaboración. Y puedo decir honradamente que sin el padre Cantera ni hubiera habido tesis sobre el Valle de los Caídos, no sé siquiera si hubiera habido otra tesis doctoral, mía digo. Y hubo lo que hubo, pues gracias a él, a ese apoyo, a ese encontrarme en mi casa cuando iba al Valle, lo cual también ha sido importante, a ese ánimo que me ha dado siempre, cada vez que descubría en el archivo de Palacio algún documento importante, al primero que llamaba era él, fíjate lo que he encontrado. En fin, eso, que en la vida es tan importante, el que te anime, esa presencia de alguien con quien te identificas y que para ti es un referente, ha sido fundamental. Y aprovecho para decirlo en público también hoy. Y por último, tampoco este libro se habría escrito porque a mí el especializarme, a la vez que en el Valle, también en la masonería, porque eso ha ido en paralelo, me ha permitido... Bueno, por cierto, no quiero provocar, pero el padre Cantera de masonería sabe una barbaridad. Hay algún despistado que está buscando sacerdotes que le iluminen en esto, cuando lo que están creando es mucha confusión. En el Valle no se equivocan, en el Valle saben bastante del tema, en detalle. Todo eso ha sido una enorme ayuda para mí y, como digo, este segundo tomo que se presenta hoy es el resultado de una colaboración que empezó aquí en el CEU y que termina aquí, y vuelvo a repetir, con todo mi agradecimiento a quienes me han ayudado en esta labor durante todos estos años que han sido para mí también, aunque ya tardíos, pero de formación, que he podido transmitir y recoger. Pero si yo no hubiera entrado aquí, también lo dije en noviembre, nada de esto habría sucedido y yo no sabría ni la 10ª parte de lo que sé. Y al saber puedo opinar y puedo juzgar y puedo documentar ideas que, mientras no puedas hacerlo con rigor, pues sirven lo que puedan servir las opiniones de cualquier otro. Y no es que las mías sean especialmente cargadas de autoridad, pero yo también algo he aprendido aquí, y es que no puedes decir nada que no puedas demostrar cuando estás tratando de temas de la trascendencia que se han tratado aquí hoy. De manera que muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias al presidente, otra vez, a todos los que componen la mesa. Muchas gracias a este personaje histórico, bisnieto de los 2 jefes de Estado que consagraron España al Sagrado Corazón. Porque si bien Alfonso XIII, sabiendo lo que se jugaba, hizo no la primera, hizo 3 consagraciones, como consta en el primero de los tomos. El otro bisabuelo también renovó la consagración en 3 ocasiones, con la misma fórmula prácticamente de Alfonso XIII. Así que no es casualidad tampoco que inmediatamente, cuando Javier me enseñó la portada del libro, dije, quiero que esté Luis Alfonso en la presentación. Por lo que significa, porque además ha tomado la antorcha en la defensa de lo que es España en sus significados más profundos, ha quedado clarísimo, ha tocado la fibra de todos los presentes, precisamente con sus palabras también. Así que gracias a toda la mesa, gracias a todos los que están hoy aquí presentes, que, como se ha visto claramente, pues participan del mismo amor a España, de la misma fe en Dios y, desde luego, de todo lo que estamos intentando defender en la medida de nuestras posibilidades, los que estamos aquí sentados sin duda alguna, y yo creo que la mayor parte de los que están enfrente también. Gracias a todos.